Hello, compañeros de la evolución. Ahora va a ser una platiquita rica porque les voy a platicar de mi retiro en Teotihuacán con la familia Ruiz. Bueno, antes de meterme de lleno a todo eso, quiero como que introducir en qué parte del proceso estaba yo cuando la oportunidad de ir al retiro vino a mí. Y acuérdense como yo les he platicado que a mí este segundo despertar espiritual pues sí fue como muy abrupto, muy cruento en su momento y con las etapas como entrelazadas. Empezó, ya saben, normal, empieza con una crisis y luego yo pensé que como, ok, muy bien, ya superé eso. Sí, ustedes me dicen, pero a ver, platícanos, o sea, queremos saber cuál era esa crisis. También yo les he platicado cómo en mi vida siempre pasan muchas cosas. Entonces, podemos decir que esta etapa del proceso empieza, me divorcio. O sea, previo a eso también pasaron muchas cosas. Me encontraron un tumor en la cabeza, recién me casé. O sea, por eso yo les digo cómo en mi vida van pasando muchas cosas. Pero creo que lo más fuerte y lo que sí me convirtió en otra persona y me transformó y me tuvo como hasta hace poco tiempo estaba, empieza con el divorcio de mis papás. Mis papás se divorcian, un divorcio de película de terror. O sea, todo lo que ustedes han visto en películas, hagan de cuenta. Mientras eso estaba ocurriendo, mi papá estaba enfermo, me lo traigo a vivir a la casa. Resulta que estaba enfermo le dio, digamos, como una gripe a su cerebro y el diagnóstico era ya no iba a quedar bien. Entonces, imagínense, fue traérmelo. Yo negué esa realidad, por supuesto, llevarlo con doctores, tal, buscarle abogados, porque mientras todo eso ocurría, pues mi mamá estaba como que peleando y queriéndole quitar todo y tal. Entonces, pues eran muchas cosas que estaban ocurriendo y todas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Todo lo que estuvo tapado en mi familia, pues ahora sí se destapó, ¿no? Entonces, la locura familiar que yo viví, pues a mí me rompió el corazón. O sea, a mí me rompió el corazón ver todo lo que pasaba, sentirme sola. Mientras todo esto pasa, cuando mi papá ya se compuso y se puso bien, como que me dio una patada. Yo había dejado de consultar. Acuérdense que yo antes era psicóloga, pero estaba como muy apegada al discurso clínico. Entonces yo prácticamente fue cuando me quedé sin nada. Yo les he platicado esa noche oscura del alma que vino y que arrasó con todo. O sea, no había pacientes, no había familia, tampoco había amistades, pero pues realmente amistades como que de mucho tiempo para acá, realmente yo tenía dos amigos. Uno era un sacerdote y uno era una chamana. La chamana se fue en el proceso. En ese momento todavía estaba el sacerdote. Se da como mi crisálida, pasa la crisálida. Cuando estoy en la crisálida viene como la misión y el propósito de vida, porque mientras yo estaba en esa crisálida, que ya les he platicado cómo yo desde la cama manifesté todo, empiezo a hacer este tipo de contenido, pero yo seguía todavía, pues ya saben, en esa crisálida, sanando muchas cosas. Y luego como que empecé a salir a la calle, pero como que mi misma tridimensión se configuró como un desierto. O sea, ahí se fue el sacerdote, ahí sí me quedé completamente sola, ¿no? Hablando de relaciones. Se hizo un silencio en mi vida y ese silencio al principio fue muy confrontativo y después fue como muy sanador y después fue como un éxtasis porque yo me sentía en una luna de miel conmigo, con Dios. Para mí ese desierto fue, pues la verdad es que fue muy lindo, fue muy bonito. Pero ya pasaban los años y yo, pues digamos que no me podía parar de la cama y alguien puede decir, bueno, ¿a qué le llamas no poderte parar de la cama? Y no poderme parar de la cama era pues tener una vida muy tranquila. O sea, yo me levantaba, estaba aquí en casa, oraba, meditaba,
pero la verdad es que mucho en la cama, o sea, en la cama y luego ya en mi casa, haz de cuenta que tengo un área, un consultorio, porque antes la gente aquí venía de manera presencial, ya no, ahora atiendo solamente en línea. Entonces me bajaba al consultorio y ahí es donde hago mis terapias en línea y luego me volví a subir y era, si se dan cuenta, pues como muy pasiva mi vida. Pasaban muchas cosas, o sea, yo intentaba ir al gimnasio y se movían muchas cosas en mi tridimensión. Para mí el año pasado, pues híjole, fue muy transformador porque pasaban muchas cosas, o sea, se dieron muchas cosas, o sea, yo me doy cuenta que me motivaba y quería ir al gimnasio y luego pasaba algo muy feo y eso muy feo me quitaba, o sea, lo que se resolvía y la fuerza que uno necesita para resolver ese tipo de situaciones, pues hagan de cuenta que me volví a dejar sin energía y me regresaba a la cama. Entonces yo intenté muchas veces como que activarme y pasaban cosas muy feas y otra vez me cansaba y no me podía parar de la cama y fueron como muchos intentos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se dio esto? Pues de repente me meto a la página de don Miguel Ruiz, que yo lo sigo en Instagram, yo ya inclusive ya he hecho un video de los 4 acuerdos, he hablado mucho de él y si tú me dices, oye, pero eras así de que súper fan de él, pues no sé, así tan súper fan, no, pero me encanta, o sea, me encantan sus enseñanzas, me encanta su corazón, porque siento que para poder transmitir la sabiduría de la manera en la que él la transmite, pues tienes que tener un corazón abierto. Entonces, me meto a su página y veo que justo después de mi cumpleaños, yo cumplo en mayo 19, que les agradezco muchísimo todas las felicitaciones que me pusieron ahí en los comentarios. Traté de contestar todas o de darle corazón a todas. Muchas gracias por sus lindos deseos. Veo que el 21 de mayo, o sea, despuesito de mi cumpleaños, era el retiro en Teotihuacán. En el momento en el que yo vi ese anuncio, no sé qué decirles, o sea, como que yo dije, yo tengo que ir ahí, hay algo para mí ahí. Y me acuerdo que se lo mandé a mi pareja y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? Estaría padre. Y haz de cuenta que, oye, ¿tú quieres ir? Y yo le dije, sí, o sea, yo siento que ahí va a pasar algo muy padre. Pues no había pasado ni una hora y ya reservé, o sea, ya compré. Y para mí fue como que, ahí fue cuando me cayó, ¿no? De que ya no hay vuelta para atrás. O sea, ahí me volví consciente de cómo le voy a hacer para los aeropuertos. Acuérdense que yo les he contado que antes yo viajaba muchísimo, me encantaba viajar, pero con mi despertar espiritual como que todo eso cambió. Me convertí en la persona que ya les platiqué, que no salía de su casa, que tenía una vida casi monacal. Mi pareja no es de mi ciudad, entonces no nos vemos muy seguido. Entonces mi vida se prestaba a mucho silencio, mucho estar en mi casa, mucho descanso, yo sentir que no tenía energía. Y en el momento en el que, literal, yo hice la intención de ir y que órale, ya está, sí me cae de que, híjole, ¿cómo le voy a hacer el aeropuerto, los retiros? Porque para mucha gente un retiro puede ser una experiencia, wow, súper increíble, pero para mí, con mi neurodivergencia, pues será una experiencia aterradora. O sea, yo nunca en mi vida había ido a un retiro y no es que no quisiera, es que cuando eres neurodivergente tienes una sensibilidad muy abierta, no aguantas el small talk, ya saben, la plática de dónde eres y cómo es el clima en tu ciudad. Ya saben, o sea, todo ese tipo, no la aguantas. Eres muy apegado a tus rutinas. Yo, por ejemplo, después de todo el trauma que había vivido en mi vida, porque yo les he platicado cómo había sido trauma, y creo que se hizo esa pausa tan larga en mi vida porque se configuró para que yo tuviera el tiempo suficiente para descansar. Yo la única comparación que tengo fue cuando yo dejé las drogas. Yo dejo las drogas y ya les he platicado en alguno de los videos cómo
pues yo me aventé 5 años tirada en un sillón. O sea, yo iba al gimnasio, yo iba a mis juntas de AA y iba a la escuela y los fines de semana me la pasaba acostada y cuando había tiempo de... O sea, yo llegaba me acuerdo que llegaba ya de la junta a las 10 de la noche y llegaba y a dormir. O sea, pero yo me la pasé 5 años tirada en un sillón. O sea, como que ese era el punto. Ahora que pasa todo lo que pasó, como que ese era mi único punto de referencia. Allá en aquel entonces, cuando me pasó eso de estar los 5 años tirada en el sillón, pues yo no sentía que estuviera deprimida, porque a lo mejor, y sí llegué a tomar antidepresivos. O sea, yo fui con un psiquiatra y me recetó, me acuerdo en aquel entonces, un antipsicótico y un antidepresivo, y estuve tomando esos medicamentos durante el primer año. Pero yo sabía que no estaba deprimida. O sea, yo sentía un cansancio profundo porque, pues yo les he platicado también cómo desde muy chiquita yo fui una niña, pues con una mamá, con las características que tiene mi mamá, que si danos un diagnóstico, pues mi mamá narcisista. Entonces, una mamá de la que yo sentía que me tenía que defender todo el tiempo. Una mamá que constantemente me estaba evaluando, me estaba juzgando, y yo me sentía muy perseguida y muy juzgada por su energía. Entonces, si se dan cuenta, pues desde muy chiquita yo estaba con esa fricción límbica, con esa supervivencia. O sea, yo tenía que caminar sobre cáscaras de huevo porque no sabía de qué humor iba a estar mi mamá o cómo estaba la energía en mi casa, que en mi casa a veces había muchos silencios. O sea, no era una casa en donde había gritos y ese tipo de cosas, eran silencios, pero ya saben, de esos silencios densos. O sea, la energía, es más, me acuerdo que mi amigo el sacerdote me decía, entrar a tu casa era como entrar a esta mansión. Hubo una serie de una mansión como embrujada. Me decía, porque era una casa muy oscura, o sea, no entraba mucha luz. Era una casa que siempre tenemos que tener lámparas prendidas porque estaba muy oscura y se sentía muy densa la energía ahí. Entonces, ahora, ya les platiqué, 5 años, me pasan muchas cosas, desde un tumor en la hipófisis, el diagnóstico, bueno, me operan de un carcinoma in situ, vulvar. O sea, pasaban en mi vida siempre estaban pasando muchas cosas. Se hace esta pausa, y esta pausa puedo decir ya que la de cuando dejé las drogas fueron 5 años y esta fueron 4 años. 4 años que literal me los pasé en la cama. O sea, ya saben, veía a mis pacientes, hacía el contenido, pero era mucho descanso. Cuando yo tengo la intención de ir a Teotihuacán, porque en mi alma me dijo, tú tienes que ir ahí, hay algo para ti ahí. Fíjense el poder tan fuerte que tiene tu intención, porque en el momento en el que yo tuve la intención de ir, haz de cuenta que al día siguiente de que ya sí vamos a ir y ya pagué la mitad, yo les he platicado cómo yo fumaba vape. Y yo tenía realmente, o sea, si quieres verlo como una adicción a fumar, porque previo al vape, estos últimos 7 años yo usaba el vape, pero antes pues era cigarro normal. Yo tenía 30 años de mi vida, tengo 45, o sea, yo empecé a fumar a los 15 años, yo tengo 30 años, tenía 30 años de mi vida fumando. Dejé de fumar, así literal me levanté y fue de que, qué asco el vape, qué asco. Y ahorita, solo por hoy, tengo ya 2 meses, casi 3, sin fumar. No, ya tengo 3, porque yo dejé el vape el 13 de marzo. No, a ver, marzo, abril, mayo, pues ya 2 meses y medio. 2 meses y medio sin fumar, pero así fue de que, qué asco el vape. Y qué asco el vape. Y luego pasaron, no sé, 3 días y fue de que tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer ejercicio. Entonces, fíjense muy bien
cómo mi transformación empezó a ocurrir antes de llegar ahí. Y esta transformación se dio solamente con la intención de ir. O sea, en el momento en el que yo hice la intención de ir, como que vinieron y saltaron estas partes de esa identidad que yo tenía que dejar para convertirme en la nueva identidad. Fue como si una voz dentro de mí, que yo creo que era mi alma, me dijera: no es congruente que tú vayas allá fumando. Y ya tampoco ya no es congruente. O sea, sí, ya sé que tú le dices a la gente que cuando estás manejando muchas cosas muy difíciles en tu vida y fumas, pues fuma, y un día vas a dejar de fumar. O sea, yo soy persona que cuando traes mucho estrés, pues no le vas a meter más estrés todavía del que traes dejando de fumar. Y inclusive es una medicina que le receto a mis pacientes. O sea, cuando la gente trae mucho en el plato y me dice, quiero dejar de fumar, le digo, espérate, ahorita no dejes de fumar porque está pasando esto, está pasando el otro. Y entonces, pues de alguna manera sí estaba yo, pero llegó ese punto en donde dije, ya estoy lista, ya se acabó. Dejo el cigarro, empiezo a hacer ejercicio, y yo les he platicado cómo, o sea, previo a esto, yo iba 3 semanas seguidas al gimnasio y muy bien, y ya me sentía lo que empiezas a sentir, ¿no? Cuando empiezas a hacer ejercicio, de sentirte muy bien y tal. Pero algo muy feo pasaba. O sea, a ver, danos un ejemplo de algo muy feo. No sé, algo muy feo, por ejemplo, pasó el año pasado, de que aquí en mi ciudad llovió bien fuerte y pasé le llamo un charco, pero literal era un río, y mi camioneta, ¡pum!, se apagó y dejó de funcionar. No me inundé por dentro, pero pues sí, la camioneta se tuvo que ir al taller, y luego me hablan de que ya ven por ella, y llego por ella y toda rayada y toda enlodada por dentro. Pero cuando les digo así, no es metafóricamente hablando, es literalmente hablando, mi camioneta vandaleada. Entonces, pues todas esas, y era echar gritos a los del seguro y arreglar con el seguro. O sea, todo ese tipo de situaciones, ya saben, quitan mucha energía. Entonces, muchas cosas como lo de la camioneta, o sea, cosas muy fuertes, pasaron el año pasado. Entonces, yo intentaba y pasaba algo muy fuerte, me drenaba energéticamente y ¡pum!, me tumbaba en la cama. Entonces, empiezo a ir al gimnasio con continuidad, a sentirme bien. Y la verdad sí les puedo decir, pues que sí me daba mucho miedo ir, porque yo les he platicado cómo, pues cuando eres neurodivergente, una interacción con una persona, les voy a describir más o menos cómo se siente. Imagínate que estás en tu cocina y que ya se te quemó el huevo, y luego la tetera está tirando el agua, y luego tu marido te está gritando que no encuentra algo, y luego ya llegó tu hijo a decirte que ya vamos tarde a la escuela. O sea, no sé, traté de hacerlo lo más gráfico posible para que todo ese estrés, o sea, eso es una interacción con alguien. ¿Por qué? Porque tú sientes mucho la energía de las otras personas. Ya les he dicho también que con el tiempo he ido aprendiendo a cómo apagar eso, pero yo antes no sabía cómo hacerlo. Por eso para mí era muy difícil ir a un retiro o a, no sé, a algún lugar, alguna conferencia padre con algún maestro, pero que fuera a ver muchas personas. Para mí era imposible hacer eso. Entonces, yo tenía mucho miedo de ir, o sea, como que sabía que me iba a encontrar con todo eso, pero había una parte dentro de mí que me decía que yo ya estaba lista para hacerlo, y pues fui con el corazón. Y llegar ahí fue padrísimo porque la energía que tiene el lugar es increíble. Me di cuenta de que puedo convivir, me di cuenta que, por ejemplo, no sé, yo cuando estaba comiendo era como cuando todo el mundo quería platicar, pero la plática es small talk, que les digo. Entonces yo sí, la verdad, para cuidarme, buscaba de qué lugares en donde no, o sea, la mesa en donde nadie se había sentado, y yo iba y sentaba allá para poder comer y poder comer a gusto, ¿no? O sea, como que busqué las maneras de poder estar y de poder estar bien. Pasaron muchas cosas ahí. O sea, nos llevaron, no quiero spoilear todo lo que pasa ahí, porque si alguien quiere vivir la experiencia de verdad, hágalo.
hubo una parte que para mí fue fundamental, pieza clave para todo lo que viene en mi vida, porque me queda muy claro que yo voy a tener una expansión muy importante, porque antes de que se dé una expansión en tu vida, viene la contracción, y yo tengo la contracción todo el año pasado, que yo creo que ustedes se sienten muy identificados. La serpiente, ya saben, vino y todo lo que pasó con todos nosotros. Entonces hubo mucha contracción y sé que voy a tener una expansión muy importante. Cuando tú vas a tener una expansión muy importante, se da todo este colapso en tu vida, y como que si todo se configurara para que los ajustes que hay que hacer para convertirte en esa nueva versión se empiezan a dar, y eso no es cómodo. Entonces, previo también a irme, se movieron cosas en mi tridimensión, que la verdad también qué bueno que se movieron esas cosas, porque apuntaron, o sea, me dijeron, hey, necesitas tener soberanía de tus plataformas, porque en mis plataformas yo tenía como que muchos permisos a mi equipo, y no estaba mal, o sea, no estaba mal que tuvieran esos permisos, pero yo sentía que necesitaba recuperar la soberanía de mis cosas. ¿Por qué? Porque para poder convertirme en la Cristina que me quiero convertir, yo ocupaba tener como la soberanía. Decirles que cuando yo empecé a hacer esto, yo soy cero tequi, o sea, cero tecnológica, entonces viene mi equipo, me ayudan, me empiezan a crear cosas, y yo creo que ellos vieron que yo no les sabía picar a las cosas y todo, entonces como que ahí los permisos no estaban como muy bien. Yo no tenía la soberanía total de las cosas, eso es a lo que quiero ir. Entonces, pues fue recuperar esa soberanía, y eso me ayudó como que, ok, o sea, muy bien, y me enseñé a picarle a todo. ¿Por qué? Porque la Cristina que se va a convertir, la Cristina que ya viene, pues necesitaba saber moverle a todo lo que aprendí a moverle. Entonces me fui así, y luego llego allá, y hubo un día que, como les digo, no les voy a platicar todo lo que ocurre allá, porque de verdad que quien pueda vivir la experiencia, hágalo. Nos meten a un subterráneo dentro de las pirámides, y ese lugar se llama el Palacio de la Mujer. Y en ese lugar era un lugar que las mujeres iban a aliviarse, a dar vida. Entonces, imagínense, todo oscuro, y luego como que el techo bajito, y entonces ahí me impacté de mí, en el sentido de que estábamos todos así apretados. O sea, la Cristina de antes no hubiera podido estar ahí, o sea, si hubiera salido. Pero yo llegué y me senté, y estábamos todos así como que muy juntitos, inclusive, o sea, sí se respiraba, pero no sé cómo decirles, o sea, era un lugar oscuro, un sótano. Yo cerré mis ojos, me envolví en esa luz blanca, y ahí don Miguel Ruiz Jr. nos empezó a hablar de estos patrones heredados y de estos venenos que se transmiten de generación en generación, y habló de la mamá. Y la verdad que yo dije, wow, qué padre que esté trabajando esto, porque yo les he platicado cómo, pues mi mamá es una mamá con las características que tiene mi mamá, y que yo soy bien consciente que yo necesitaba una mamá con esas características, porque lo que mi alma buscaba era despertar. Entonces, cuando tú vienes a despertar, vienes a ver tu luz, y para poder ver tu luz necesitas el contraste, necesitas la oscuridad. Entonces, para yo poder ver mi luz, se necesitaba el nivel de violencia o la oscuridad que ha habido en mi vida, pero una mamá con las características que tenía mi mamá. Y decirles que yo ya tengo mucho tiempo de que no estoy resentida con mi mamá. O sea, yo me acuerdo que estuve 10 años en terapia, esto previo a este último despertar espiritual, que cuando empezó hace 8 años. Previo a eso, yo iba a terapia y constante, y mucho del trabajo en mis sesiones terapéuticas era mi mamá, porque hubo un tiempo, muchos años,
en donde yo estaba muy resentida con mi mamá, en donde yo la verdad, siéndoles bien honesta, o sea, sí hubo tiempo en donde yo odiaba a mi mamá por cómo me trataba, por las cosas tan crueles que me decía, por cómo nunca me pudo contener. O sea, siempre que yo tenía un problema, y yo les he platicado cómo en mi vida siempre suceden enfermedades fuertes, problemas, o sea, siempre ha habido cosas fuertes. Y yo quería llegar a platicar con mi familia. Ella cambiaba el tema y hablaba de otra persona que tenía, no sé, tal persona sí tiene cáncer y ella sí se está muriendo. ¿Sí me explico? O sea, como siempre hacerme chiquita, como si lo mío no fuera importante. Y bueno, ya pasa todo lo que pasa con mi familia, este divorcio tan feo, estas cosas tan horribles que pasaron, que la verdad en algún momento sé que las voy a tener que platicar, pero literal parece ciencia y ficción. O sea, yo creo que la ciencia y ficción se queda corta con todo lo que viví. Yo ya había hecho mucho trabajo y no estaba resentida, pero como que a mí me faltaba integrar el veneno ancestral de las mujeres, del linaje de mis ancestras, de mi árbol genealógico. O sea, cómo las mujeres de mi linaje, mujeres con el corazón cerrado, mujeres con el chakra del corazón cerrado, que el veneno que me aventó mi mamá fue un veneno que fue transmitido de mujer a mujer, a mujer, a mujer, a mujer. Y pude ver a mi mamá como una mujer, como una niña asustada, literal. O sea, mientras estábamos en esa meditación, yo vi a mi mamá como una niña que también en su casa su mamá la trataba igual como me trataba ella a mí. La mandaron a estudiar a internados desde los 11 años. O sea, ese calorcito de hogar nunca lo tuvo. Y por características que tiene mi mamá, yo me imagino que vivió abusos en esos internados. Y todo eso lo pude ver. Y la pude ver a ella con ese miedo en su sistema, con todo ese veneno en su sistema. Y ahí yo me dije a mí misma, o sea, que ese veneno yo no lo quería en mí. Y si tú me dices, ¿y ese veneno cómo todavía estaba en ti? Porque tú dices que tú ya no estabas resentida con tu mamá. Yo tenía mucho miedo. O sea, tener una mamá como la mamá que yo tuve, te convierte en una persona que sientes el mundo como un lugar no seguro. Entonces, no te sientes segura en el mundo. Y hay una doctora que se llama Ramani, la doctora Ramani, que es especialista en narcisismo, y quien haya sufrido de narcisismo, le recomiendo muchísimo su contenido aquí en YouTube. Ella precisamente en una entrevista que le están haciendo, dice que ella nunca va a perdonar a los narcisistas que hubo en su vida. Y así lo dice con mucha fuerza. No los va a perdonar jamás. Lewis, el esposo de Marta Gareda, es el que le está haciendo la entrevista. Y como que hasta él se saca de onda y le dice, pero ¿cómo que no? O sea, como que es muy fuerte lo que estás diciendo. Y ella dice, nunca los voy a perdonar porque gracias a ese trauma que viví, yo nunca me voy a poder sentir segura en el mundo. Y es que es verdad. O sea, cuando tú vives con un padre o con una madre narcisista, te sientes así. O sea, ves el mundo como un lugar peligroso, y como ya sabes muy bien detectar toxicidad en la gente, y pues la mayoría, voy a ser brutalmente honesta, la mayoría de la gente es tóxica, porque es muy poca la gente que realmente, porque hay gente que dice que está en el camino, pero, o sea, no ha hecho un trabajo con su persona, pues es muy tóxica. Entonces sí estás como sintiéndote que te tienes que defender de todos. Entonces,
el como haber estado en ese lugar y en esa meditación que yo, la verdad, si tú me dices, ¿y qué fue lo que dijo don Miguel Ruiz Jr.? La verdad es que ni me acuerdo. O sea, yo hagan de cuenta que yo me transporté a todo esto que les estoy contando, pude ver el miedo en mi mamá, pude verla como una niña asustada. Y ojo, la psicología, yo por eso dejé de creer en la psicología, porque si tú me dices, cuando tú ibas a terapia, que era lo que tus psicólogos te decían, que pobrecita, ay, es que tu mamá te dio lo mejor que pudo, lo mejor que tenía. Y es verdad, pero les voy a decir algo. Cuando uno trae todo ese dolor y te topas con un profesional de la salud que te dice eso, lo que ese profesional de la salud está haciendo es ningunear, no acreditar, invalidar tu dolor. Entonces me di cuenta que yo por eso no sanaba. ¿Por qué? Porque no hubo un testigo amoroso con un sistema nervioso central regulado que me dijera, ¿sabes qué, Cristi? Sí estuvo cabrón. Qué fuerte lo que me cuentas. Siempre era, pues sí, pero tú tienes que entender a tu mamá y es que también, pobrecita, mira todo lo que le pasó. Por eso yo no sanaba. Entonces, todo este tiempo de mi despertar, que pasan todas esas cosas, se me rompe el corazón. Todo eso, o sea, mi noche oscura del alma, mi crisálida, ¿de qué se trató? De que yo validara ese dolor. O sea, en mi caso muy personal, yo no tuve un testigo amoroso que me dijera, ¿sabes qué? Sí estuvo cabrón. Qué fuerte lo que me cuentas. O sea, no hubo. Pero qué bueno que no hubo. Porque pues se configuró como se configuró para que yo hiciera eso. Para que yo sola lo hiciera. Para que hiciera el trabajo yo sola. Para que yo me convirtiera en ese testigo amoroso con ese sistema nervioso central regulado y que me dijera, vamos a validar que estuvo durísimo lo que viviste. Qué fuerte, qué duro estuvo. Entonces, hago eso y cuando estoy en el Palacio de la Mujer haciendo ese ejercicio, entonces, una vez ya validando todo el dolor, todo el desamor y toda la soledad, entonces ahora sí pude brincar a la otra parte de poderla ver a ella y de poder entender el porqué de su narcisismo. Porque todos los narcisistas, todos los narcisistas ocurrieron o una o otra cosa. O fueron niños muy abusados psicológica, mental y espiritualmente, o la inversa. Fueron niños en donde tú eres el mejor, eres la más bonita, si te pegan en la escuela tú también pégales. ¿Sí me explico? O sea, o mucho abuso o ponerlos en un pedestal y decirles que son los mejores y que la demás gente no vale y que todo este tipo de situaciones. En el caso de mi mamá, yo pude ver que fue una niña que no fue vista, que no fue contenida. En aquel entonces, pues ir al psicólogo era para los locos. Entonces se decía de mi abuelita que estaba enferma de los nervios. Pues me queda muy claro que mi abuelita era una narcisista también. Entonces fíjense cómo ese veneno venía de generación en generación en generación. Llega a mí y yo dije, bueno, yo no soy como es mi mamá, pero sí estaba yo en la misma postura de la doctora Ramani, en donde yo sí la había perdonado, pero sí decía, me desmadró la vida. Perdón por la expresión, pero literal, o sea, me destruyó la vida porque por su culpa yo no me siento segura en el mundo y siempre siento que me tengo que defender de todos. Entonces para mí fue súper sanador, porque literal fue como escupir el veneno, sacar ese veneno de mí. Y fue muy padre porque cuando pude verla así, literal vino a mi mente Jesús. Yo les he platicado cómo yo resueno muchísimo con Jesús.
Y Jesús no le tenía miedo a nada, ni a nadie. Y Jesús sabía que la divinidad residía en él. Entonces, como que fue conectar con eso. Fue como decir, a ver, ya veniste al retiro, ya hicimos, yo me hablé a mí misma, a ver, Cristina, ya hicimos algo que pensaste que jamás ibas a poder hacer. O sea, ya estás en un retiro, ya vas a poder ir con cualquier, porque uno de mis sueños es ir con todas las personas que yo considero maestros para mí, irlos a conocer. O sea, ya fui a conocer a la familia Ruiz, pero yo quiero ir a conocer a la gente que yo admiro. Y ya estoy preparada, porque pues la manera de conocerlos va a ser yendo a un workshop, yendo a un curso para poder interactuar con ellos. Y yo antes no podía, porque no puedo, la gente, ¿saben? Entonces para mí fue de que ya lo logramos. Ya si quedaba ahí algún resquicio de no sentirte segura en el mundo por todo el rollo de todo lo que has vivido, conecté literal con la divinidad que reside en mí y decir, ya no quiero controlar, porque si se dan cuenta, el no sentirte seguro en el mundo es todavía control, es todavía querer controlar, me tengo que cuidar de ti, digo, ojo, o sea, tampoco no quiero que se interprete yo ya voy a hacer un tapete y voy a confiar de todo el mundo, no, porque hay gente muy mala, o sea, también no estoy en esta espiritualidad tóxica o falsa luz de, no, yo cito cariñosito con todos. No, hay gente muy mala allá afuera, pero sabes detectarla, porque la ventaja que tiene uno cuando vive con un padre o con una madre narcisista es que ya conoces muy bien esa energía, porque es muy familiar. Entonces, cuando alguien empieza a tener ese tipo de actitudes y ya sabes qué tienes que hacer, pero sin estar como en esta hipervigilia constante. Entonces, para mí, haber estado ahí fue súper sanador. Lo puse en uno de mis posts, cómo subí una pirámide de piedra, pero la verdadera ascensión se dio dentro de mí. Me acuerdo que cuando la pirámide de la luna y cuando llegué arriba, así yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque literal yo sentía como todo lo que estaba impidiendo que yo me expandiera y que fuera a esa Cristina en la que todavía no me convierto, pero me voy a convertir. O sea, cómo todo eso se iba quedando atrás, me iba sacudiendo el pasado. Y llegué y era un llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y también les quiero transmitir que muchas veces uno cree que ya estás grande, que ya estás viejo para ciertas cosas. Y si tú me dices, ¿tú te sentías así? No, porque yo siempre, como mi alma es muy jovial, como que yo soy muy juguetona. Pero literal pude ver de que, o sea, todos esos sueños y todas esas cosas que quiero, nunca voy a ser más joven que ahorita. Y esa es otra cosa que le aprendí a don Miguel Ruiz Jr. O sea, nunca, él hablaba mucho de esto, es que nunca vas a ser más joven que ahorita. Este es el momento indicado para manifestar ese sueño que quieres, para ir por esos sueños. No eres viejo, no estás tarde. Y sí, o sea, como que eso se quedó muy grabado en mí. O sea, yo siempre también le digo a mis pacientes, you are in the top of your game. O sea, estás en el tope de tu juego. Ahorita es cuando hay que hacer lo que tú quieres hacer. Y eso lo sentí muy fuerte, con mucha profundidad. Don José, otro de los hijos de don Miguel Ruiz, fue un encuentro de almas con él. ¿Por qué? Porque conocerlo a él me ayudó a darme cuenta de que no estoy loca por sentir las cosas con la profundidad con la que las siento. O sea, encontré a esa alma igual que la tuya, que en los libros esotéricos o espirituales se le conoce como el alma gemela.
porque yo decía, es que en el mundo, yo creo que en el mundo no hay alguien que sienta como yo, que piense como yo, y he conocido a muchas personas porque tengo ejerciendo desde que tenía 26 años, tengo 20 años ejerciendo, y aparte les puedo decir que he vivido muchísimas vidas en una, he conocido mucha gente de diferentes estratos sociales, con diferentes perspectivas, y de toda la gente que había conocido en mi vida, no había encontrado a alguien que dijera, hey, tú eres exactamente igual que yo. Entonces para mí fue muy, muy importante y muy simbólico haberme encontrado con don José. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ese retiro o sea, yo les quería transmitir en este video cómo cuando tú tienes una intención, todo se configura para que tú vayas por ese sueño, que fue lo que me pasó. O sea, fíjense cómo mi transformación empezó a ocurrir antes. Y que muchas veces puedes tener un diagnóstico, como yo, ¿no? O sea, no, pues yo estaba como muy en mi jaula de, pues es que es que soy neurodivergente, por eso no aguanto a la gente. Es que soy neurodivergente, por eso no aguanto el small talk. Y me pude dar cuenta que, o sea, rompí con la identidad de la chava que tenía 30 años fumando, o últimamente vape. Me di cuenta de que no, pues sí puedo ir al gimnasio y sí puedo hacerlo todos los días, porque acuérdense cómo yo en mi video del mes pasado les hablaba de que es un lugar energéticamente muy cargado. Como que me volví fuerte. O sea, como que yo les quería compartir mi experiencia, cómo cuando tú tienes una intención todo se configura, cómo cuando tú realmente tienes una intención puedes romper con diagnósticos. O sea, porque sí, o sea, no es que, ya no tengo ese diagnóstico, no, pues mi cerebro simplemente procesa la información de manera diferente, por eso soy como soy. Pero todas esas cosas que yo creía que no podía por mi diagnóstico, ya me di cuenta que sí puedo. Ya me di cuenta que nunca voy a ser más joven que ahorita. Ya me di cuenta que todos esos sueños que yo quiero, ahí están y están a la vuelta de la esquina. Entonces yo quería compartir con ustedes esta experiencia, por eso les dije, este es un video diferente porque va a ser una platiquita. Uno, para decirles que nunca dejen de soñar. Dos, para decirles que cambiar de sueño siempre es posible y porque estamos soñando. Finalmente aquí lo que tú estás viviendo es lo que tú estás soñando, es como es adentro, es afuera. Que no te cases con diagnósticos, que nunca es tarde para hacer lo que tú quieres, que puedes cambiar de identidad las veces que sea necesario. Es más, si tú te fijas en la gente que tiene éxito, te vas a dar cuenta que es gente que constantemente se está reinventando. Y que no dejen de soñar, que nunca van a ser más jóvenes que en este momento presente y que toda expansión va a pasar por mucha contracción. Y bueno, ya con esto cierro. Espero que con esto que les compartí, algo de lo que les compartí, si resonaron con algo, les ayude. Ustedes saben que sí hablo mucho de mi vida, pero a lo mejor nunca había hecho un video en donde hablara así tan abiertamente de mi vida y de las cosas que he ido viviendo y que he ido pasando. Y pues la abro para ustedes con mucho amor. Y les comparto todo esto con el corazón abierto y espero que algo de lo que compartí les sirva en su camino, en su proceso. Los bendigo, los quiero mucho. Que tengan excelente noche. Bye bye.